tardes, hermanos. Buenas tardes. Dios los bendiga. Y esta frase yo creo que a nosotros nos enseña algo muy importante. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué puse yo esta frase? Bueno, ahí nosotros podemos ver la palabra en Cristo, ¿verdad? Que es dentro, ¿verdad? Ahora, esta palabra para mí se me hizo, o esta frase se me hizo tan importante porque nos muestra realmente dónde está el reino, ¿verdad? Y vamos a irlo desglosando. ¿Qué es el premilenialismo? Yo quiero dar un repaso, ¿verdad? Para los que quizás no han estado aquí o no han escuchado. Bueno, el premilenialismo, ¿qué significa y dónde nació? Premilenialismo significa pre-antes, milenialismo significa 1000 años. En conclusión, el premilenialismo son eventos antes de los 1000 años. ¿A qué evento se refiere? Bueno, nuestro hermano Carlos nos enseñó con respecto al rapto. Nuestro hermano Rogelio Medina, él dio su tema con respecto a la llegada del anticristo. Nuestro hermano Jesse Martínez dio la gran tribulación. Nuestro hermano William Barenga dio también una introducción a lo que es el Armagedón. En esta ocasión a mí me toca el reino milenial, ¿verdad? Ahora, el premilenialismo nace, ¿verdad? O es la creencia en que el reino de Dios consiste en un reino literal milenario, ¿verdad? O por 1000 años que son literales. Luego de eso sigue el juicio final, y esta idea empezó a surgir, ¿verdad? O más bien no comenzó a surgir hasta el siglo XIX por el señor John Nelson Darby, desarrollado por Cyrus Scofield y luego Lewis Sperry Chafer. Esta doctrina incluye a dos grupos importantes. ¿Por qué estoy nombrando todo eso? Porque en realidad el reino milenial es el parteaguas, ¿verdad? Es lo que divide estos conocimientos o estas ideas que ellos tienen. Primero hay que ver que el premilenialismo clásico o histórico enseña que hay un presente y un futuro milenio en la manifestación del reino de Dios. Según el premilenialismo clásico, Jesús es el rey ahora y va a ser también en el milenio. Eso es lo que ellos creen. Ahora, estos, ¿verdad?, no son tan radicales, o en realidad no son tan como inquietantes como los que son el dispensacionalismo premilenial, que es diferente, ¿ok? Ahora, este es el dispensacionalismo, se me pasó de regreso, estoy un poquito nervioso, pero el dispensacionalismo premilenial, ¿ok? Esto es lo que ellos creen. La dispensación premilenial en realidad es la que es más popular entre los grupos religiosos en la actualidad, ¿verdad? La han abrazado mucha gente o muchas religiones. Este punto de vista, el reino, ¿verdad?, no está en existencia todavía hoy en día. Ellos creen que la iglesia es un plan B, ¿verdad?, donde solamente Cristo no pudo establecer su iglesia, ¿verdad?, y entonces deja la iglesia para que se vaya recopilando cierta cantidad de almas ahí. Bueno, según lo que nosotros vemos, ¿verdad?, ellos piensan que la historia y la religión va unida a la nación unida, y el reino davídico del antiguo pacto, ¿verdad?, están unidos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ellos dicen que Israel nunca va a ser desechado y que Israel va a ser renovado y va a ser restablecido, ¿correcto? Entonces eso va a suceder durante ese tiempo milenial. Ahora, podemos ver que ellos piensan que por eso es el reino milenial, va a haber un reino de 1000 años literales, ¿correcto? Ahora, aquí existen también otra postura, que es el posmilenialismo. ¿Qué es el posmilenialismo? Es la creencia que la iglesia está destinada a conquistar el mundo y dar paso a la edad de oro del milenio,
¿verdad? Ellos dicen que ciertos eventos se llevarán a cabo después del reino milenial de Cristo. En esto va a haber una tribulación y, bueno, hacen un sinnúmero de ideas que en realidad no tienen bases en la Biblia. El amilenialismo también existe. ¿Qué es el amilenialismo? Bueno, en parte la Iglesia de Cristo piensa como los amileniales, pero en este hay dos grupos, ¿verdad? Hay unos amileniales que ellos no creen que la Iglesia, ¿verdad?, es el reino. Sin en cambio, la Iglesia de Cristo, nosotros podemos decir, ¿verdad?, que sí somos amilenialistas, ¿verdad?, porque nosotros no creemos en un reino milenial establecido. Ahora, voy a dar un rápido repaso de lo que es el rapto. Bueno, es tomar a alguien en contra de su voluntad, según lo que nos enseñaba nuestro hermano Carlos. Ahora, esto nos hace ver la incongruencia de dicho pensamiento a la luz de las Escrituras. ¿Por qué? Bueno, si usted observó lo que nos enseñó el hermano Carlos, nos mostraría 3 veces la venida de Cristo y no 2, como nos enseña la Escritura. Entonces, esto es cuando nace y muere en la cruz, cuando realiza el rapto, ¿verdad? Y esto supuestamente va a ser en secreto y va a venir a poner un reino literal de 1000 años, ¿correcto? Y también viene para el juicio final. Eso es lo que ellos creen. ¿Qué es lo que a nosotros nos enseña Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13? Y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creéis que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Observe muy bien. ¿Por qué estoy nombrando todo esto? Simplemente porque el milenio no existe. Cristo no va a venir a poner un reino literal premilenial de 1000 años, ¿correcto? Ahora, esta escritura en el versículo 17, ahí nos muestra claramente, ¿verdad?, que Él va a estar en el aire, y los que durmieron, ¿verdad?, en Cristo. ¿Se acuerda lo que decía yo? El primer versículo, en Cristo. Por eso lo puse ahí. Dice que van a ser despertados, ¿verdad?, que van a ser llevados juntamente con nosotros, con los que todavía estemos vivos, arrebatados hacia el cielo. Pero Cristo nunca ha venido aquí a poner un solo pie en la tierra nuevamente, ¿verdad? Solamente cuando nació y cuando murió en la cruz. El anticristo, bueno, esto lo explicó nuestro hermano Willy. Se le da una aplicación, ¿verdad?, nuestro hermano Rogelio, a una persona que va a venir y va a poner o va a abrir el camino para que Satanás entre, ¿verdad?, a engañar a las naciones. Pero en realidad vemos que la palabra anticristo solamente aparece 5 veces en la Biblia. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 18 aparece 2 veces, y así sucesivamente, ¿ok? Ahora, nosotros podemos observar, ¿verdad?, que la razón por la cual Juan estaba presentando estaba presentando estos textos es porque en el primer siglo se estaba desarrollando una doctrina llamada el gnosticismo, lo cual nos explicó el hermano, ¿verdad?, lo cual declaraba que en un cuerpo impuro no podría existir un espíritu limpio como el de Dios, ¿ok? Ahora, en realidad la palabra anticristo nunca aparece en el libro de Apocalipsis, nunca aparece ahí. La gran tribulación, bueno, la palabra aparece solamente en Mateo 24, 21. Dice: porque entonces habrá una gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
Si lee usted correctamente Mateo capítulo 24, bueno, responde a dos preguntas, ¿verdad? La venida de nuestro Señor Jesucristo y la destrucción de Jerusalén en el año 70, llevado a cabo por el general Tito, ¿ok? Recordando que Roma también se le conocía como la bestia y las águilas. ¿Por qué le doy esa cita? Porque usted ahí va a ver, cuando vean las águilas, ¿verdad? Rondando alrededor, es que el tiempo ya está cercano, y está hablando precisamente de la destrucción de Jerusalén, ¿ok? Y la bestia, bueno, conocemos que era el imperio romano por su bestialidad. Podemos explicar un poquito más adelante. Armagedón, bueno, eso era nada más, según la aplicación denominacional, es la Tercera Guerra Mundial. En realidad, el hebreo, el monte Megiddo, describe un valle, un lugar de 20 millas de largo por 10 de ancho, y si usamos nosotros la lógica, dicho lugar no cabrían todos los ejércitos del cielo, ni aun los de la tierra, ¿ok? Entonces esa palabra solamente aparece una sola vez en la Biblia. Este es el tema que me toca, el reino milenial, un reinado literal de 1000 años, llevado a cabo por Cristo y su iglesia. La pregunta aquí sería, ¿pero será que las escrituras realmente nos muestran esto en realidad? Bueno, la verdad es que no es así. Existen 10 textos bíblicos principales que supuestamente dan base a este pensamiento. Existen aún más, ¿verdad? Pero yo solamente traté de ver los más básicos, los cuales yo creo nada más voy a alcanzar a explicar 2 o 3 de ellos, porque es extenso este enredo, como dijo nuestro hermano. Está Daniel capítulo 2, versículo 31 al 44, Isaías capítulo 2, versículo 1 al 4, y etcétera. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 10. Entre muchos otros textos aislados que realmente lo sacan fuera de contexto, lo cual nos hace ver algo diferente. Y acuérdese lo que alguien dijo, ¿verdad? Un texto fuera de contexto es un pretexto para justificar, ¿verdad?, lo que queremos decir, y no para lo que realmente lo que la Biblia dice. Nuestro hermano Carlos nos decía que ellos utilizan la repetición, ¿verdad? Ellos repiten mucho en realidad para que se te quede tanto una impresión o una fotografía de todos esos acontecimientos que realmente no tienen bases bíblicas, ¿verdad? Entonces, una mentira repetida muchas veces, en ocasiones se toma como verdad, ¿ok? Veamos en realidad lo que nos enseña a nosotros Daniel capítulo 31, versículo 44. Dice ahí, permítame, voy a agarrar agua aquí. Aquí en Daniel capítulo 2, versículos del 31 al 44, nosotros podemos observar, no le voy a dar lectura porque eso comería mucho tiempo, ¿verdad? Pero ahí es precisamente la descripción que Daniel le da al rey Nabucodonosor, ¿verdad? De la estatua que él ve en su sueño, ¿verdad? Y en el versículo 43 dice, así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Eso es importante, ¿ok? Dice, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esta es la aplicación que los denominacionales le dan a esto, ¿verdad? Vemos que ellos dicen en cierta parte, ¿verdad?, su información es correcta, pero al final realmente está completamente distorsionada. Vemos aquí entonces al reino, ¿verdad? Le dice Daniel, tú rey eres la cabeza. Y aparecemos entonces y vemos que Babilonia, ¿verdad?, que reinó entre el año 605 al 538 antes de Cristo. Ese era precisamente lo que estaba hablando ahí, ¿verdad? Ahora, luego le da el próximo imperio o el próximo reino,
¿verdad? Y le dice que es de plata el pecho, y entonces nos indica aquí, ¿verdad?, que es el imperio medo-persa. Y ahí da el año en que el medo-persa estuvo reinando. Luego sigue Grecia, ¿verdad?, con Alejandro el Grande y sus generales, ¿verdad?, lo cual se parte y empieza a ver aquí el imperio romano, nace el imperio romano. Pero ellos, al decir que los dedos y los pies de barro, le dan una aplicación diferente, porque ellos dicen, bueno, es la Unión Europea, y empiezan a hacer un tremendo disturbio y una tremenda corrupción de lo que son las escrituras. Entonces, en realidad, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que nos enseña? Veamos la próxima imagen. Esto es lo que en realidad muestra Daniel capítulo 2, versículo 44, ¿verdad? Vemos la cabeza de oro fino, el imperio romano, lo mismo, los medos persas con el pecho de oro, ¿verdad? Los brazos, el vientre y los muslos es el imperio macedónico, y las piernas de hierro son el imperio romano. Ahora, los pies, ¿verdad?, le dan una aplicación a los reinos que surgieron después de la caída del imperio romano en el año 476. Esta es la aplicación correcta de esta estatua. ¿Ok? Ahora, tenga usted en mente lo que dice ahí: en los días de estos reyes, él va a levantar un reino, ¿verdad?, que no va a ser dejado a hombre alguno. ¿Se acuerda lo que le decía? ¿Por qué razón? Bueno, vamos a ver esto. El establecimiento del reino. Hay que recordar que este término de iglesia es intercambiable con reino, con viña, ¿verdad?, con la casa de Dios, y tiene otros números, otros nombres que son intercambiables. ¿Ok? Ahora, aquí nos va a enseñar a nosotros, ¿verdad?, el establecimiento de la iglesia, porque de eso estaba hablando precisamente, ¿verdad?, Daniel, de que iba a establecer un reino en el tiempo del imperio romano. Ahora, si nosotros podemos observar lo que dice las escrituras, ¿verdad?, porque aquí vamos a entrar en las profecías, ¿verdad? Perdón, estoy repitiendo mucho, válgame la redundancia. Nos enseña que Isaías capítulo 2, versículo 3 muestra algo diferente, y el cumplimiento de esto se da precisamente en Jerusalén en el año 33, ¿verdad? Y también nos los comprueba Hechos capítulo 2, versículo 47. Ahora, vamos a entrar a lo que dice ahí Isaías. Dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los postreros tiempos, de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y serán exaltados todos los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos, y caminaremos por las sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Durante el tiempo de la dispensación, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, usted va a ver, ¿verdad?, que ahí empiezan a llegar todos los que estaban dispersos, ¿verdad? Entonces, llega ahí y empieza Pedro, ¿verdad?, según lo que vemos en el capítulo 2, versículo del 22 al 47, con un sermón expositivo, diciéndoles y explicándoles, ¿verdad?, qué es lo que estaba aconteciendo ahí, porque estaban sorprendidos, porque la gente estaba hablando en lenguas, y da 17 idiomas. Ahora, ahí empezamos a ver nosotros el establecimiento del reino de Cristo. Veamos qué es lo que dice Marcos 1:9. Dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Eso les está hablando Cristo, ¿verdad? Y les está diciendo a los de esa generación, bueno, hay gente aquí que no va a gustar la muerte hasta que vean
lo que pasó ahí en Hechos capítulo 2. Ahora, si nosotros somos lógicos y no obedecemos o observamos bien este texto, lo sacamos de contexto, habría gente que estuviera todavía viva por 2000 años, ¿verdad? Entonces, tenemos que recordar que Levíticos a nosotros nos enseña que una generación constaba de 40 años, ¿ok? Ahora, vemos lo que dice aquí, Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso explica lo que dice Isaías capítulo 2, versículo 1 al 3, ¿correcto? Eso es lo que es. Ahora estamos contextualizando realmente lo que son los textos que ellos utilizan para desviar y apoyarse en que hay un reino milenial, cuando en realidad no lo hay, ¿ok? Ahora, la pregunta aquí dice: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Porque los apóstoles creían, o ellos pensaban, que Cristo iba a venir con un reino terrenal, ¿verdad? Y iba a establecerlo en la tierra. Pero aquí, sin en cambio, Él les dice: bueno, a ustedes no les toca saber eso todavía. El reino existente. Vemos Hechos capítulo 2, versículo 44. Dice, 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan, y en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Ok? Aquí es lo más interesante. Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en las herencias de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Ok? Fíjese muy bien lo que dice aquí: nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora, en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Nosotros podemos ver que se estableció el reino de Dios, ¿verdad? En Hechos 2:46, como lo acabamos de ver, dice que eran añadidos a la iglesia. Pero ahora aquí nos enseña Colosenses, el apóstol Pablo dice que nosotros somos trasladados del reino de las tinieblas. O sea, cuando aceptamos el evangelio verdadero, somos trasladados, ¿verdad?, de esa oscuridad que teníamos, ahora al reino de su Hijo amado, lo cual nos declara que la iglesia es el reino de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 27 y 28, dice, y esta frase aún una vez indica la remonición de las cosas, Hebreos, esta frase aún una vez indica la remonición de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella y sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Nuevamente nos vuelve aquí a explicar el autor a los Hebreos, ¿verdad?, que nosotros somos herederos de un reino inconmovible. Por lo tanto, un reino milenial no existe, ¿ok? Romanos 16:16 dice, os saludan los unos a los otros, os saludaos los unos a los otros, con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Y nuevamente vemos que este término iglesias es intercambiable por reino. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Por lo tanto, nosotros aquí podemos ver que
el término sacerdotes. A ver, permitas. En este texto nos enseña que nosotros estamos, ¿verdad?, administrando dentro del reino de Dios. La iglesia y el reino en realidad son lo mismo, y usted puede ver entonces aquí el contraste de Isaías capítulo 2 versículo 1, ¿verdad? El reino profetizado en el Antiguo Testamento, Daniel 2:44, le da la aplicación. En los días de esos reyes se levantará un reino que no va a ser heredado, ¿verdad?, a otro rey. Luego, Cristo profetizó el establecimiento de la iglesia, sí, en Mateo capítulo 16, versículo 18, ¿verdad? Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, refiriéndose a él mismo. Y aquí vemos entonces que Marcos capítulo 9, versículo 1, nos dice que va a haber quien no guste la muerte hasta que no lo vea establecido. Podemos seguir entonces sucesivamente así, observando todos los textos que nosotros tenemos aquí y comparándolos directamente para observar que el reino ya está establecido y entonces el reino es la iglesia. Por lo tanto, lo que los premilenialistas intentan decir de que el reino milenario va a ser establecido aquí es completamente falso, ¿ok? No existe un reino milenario. En conclusión, a mí sí me dio tiempo. ¿Por qué razón? Bueno, es necesario en realidad enseñar que el reino está establecido y es la iglesia del Señor, ¿verdad? No necesitamos entrar a tanto detalle como ellos lo hacen, intentar ver otra cosa que en realidad no es. Vemos entonces aquí Juan capítulo 18, versículo 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Cuando está hablando con Pilatos, dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no está aquí. No está aquí, ¿verdad? Ahora, esto se lo está diciendo a ellos por la pregunta que le hace Pilato a Jesús. Le está diciendo, bueno, ¿eres rey? ¿Eres rey de Israel? Y él responde, bueno, mi reino no es de este mundo. ¿Ok? Por lo tanto, carecería de bases decir que hay un reino milenial o va a haber un reino milenial aquí. Si nosotros observamos las escrituras, hermano, podemos observar cómo Cristo, hubo algunas personas que intentaron hacerlo rey y él rechazó, ¿verdad?, completamente eso. En cuanto a Apocalipsis 20, ¿qué es lo que nos enseña a nosotros? Porque ellos tienen como principal base, ¿verdad?, Apocalipsis 20, versículo del 1 al 10. Bueno, ¿qué es lo que lo que a nosotros nos enseña? Apocalipsis capítulo 20 estaba consolando a nuestros hermanos del primer siglo, ¿verdad? Y ahorita vamos a darle un poquito más. Declarando que eran victoriosos por vencer en el momento de la prueba. ¿Qué prueba? Bueno, ellos estaban siendo perseguidos, ¿verdad?, por el emperador Vespasiano, en ese entonces reinando, y estaban siendo echados, ¿verdad?, a los circos romanos, atacados por fieras. Otros estaban siendo rociados con brea, estaban siendo prendidos para alumbrar los pasillos que llevaban hacia el se me fue la palabra, hacia donde estaba el emperador, se me fue la palabra. Bueno, vemos entonces que ellos iban a ser recompensados con la consolación más grande, que era estar con Cristo, ¿verdad?, al final de la prueba, al final de la batalla. Aunque ellos murieran físicamente, ellos iban a tener la recompensa de poder llegar al final de la prueba. Ahora, esto también nos da una aplicación para que nosotros perseveremos, ¿verdad?, para que nosotros podamos seguir luchando y caminando para poder llegar al final.
somos animados también juntamente con ellos. Ahora, recordemos que Apocalipsis es un libro altamente, ¿verdad?, simbólico, y no es un libro literal. Además de eso, Apocalipsis ya está cumplido en un 98%. El 2% es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vemos que el tema central de Apocalipsis es victoria en Cristo, lo cual a nosotros nos hace ver eso. Y si observamos aquí el capítulo 1, versículo 1, y en el capítulo, ¿verdad?, al final del libro, en el capítulo 22, versículo 6, encontramos la frase, las cosas que deberían de suceder pronto, no 2000 años después, sino deberían de suceder pronto, porque era la consolación para esos hermanos que estoy describiendo antes, ¿verdad? Hermanos que estaban siendo atribulados y estaban siendo quemados y estaban teniendo un número de pruebas tan grandes. Por lo tanto, Apocalipsis capítulo 20 no muestra un reino milenial, muestra una consolación para nuestros hermanos en el primer siglo. Bueno, hermanos, pues creo que no sé si fui muy rápido o espero que haya quedado claro que el reino, ¿verdad?, es la iglesia, y en el reino nosotros entendemos y comprendemos, ¿verdad?, que estamos aquí y solamente llegamos a través de Él, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 13, solamente arrepintiéndonos, ¿verdad?, teniendo un cambio de actitud y de mentalidad, ¿verdad?, siendo bautizados, y de esa manera somos añadidos al reino de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.